Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, disculpen la demora, es que mi día empezó muy temprano porque tengo clases en la universidad a las 7 de la mañana y estoy en clases virtuales. Así que como me gusta grabar el video el mismo día, no tuve tiempo en la mañana y recién lo van a ver como en la noche si es que el internet está muy lento. El día de hoy vamos a seguir con los devocionales. Y la cita que nos toca hoy es Gálatas 5 del 22 al 26. Antes de comenzar vamos a hacer una oración. Bendito Señor, Padre Celestial, esta tarde te agradezco, Padre, por este día. Gracias porque tú nos permites leer tu palabra, Señor, porque tú nos puedes hablar a través de ella. Te pido, Padre, que tú perdones cada pecado, Señor, que no te hayamos confesado, que no nos permite, Señor, estar en buena comunión contigo. Te pido, Padre, que tú limpies nuestro corazón y que nos des entendimiento, Señor, para poder comprender todo lo que tú nos tienes para decir el día de hoy, Señor. Pon mucha humildad en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y enséñanos, Padre, lo que tú deseas, Señor. Gracias por todo, Padre. Te pido que bendigas a los chicos ahí en sus casas y este momento también, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, se movió, lo siento. Gálatas 5 del 22 al 26. Son cortos, así que lo voy a leer aquí. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, seguimos leyendo Gálatas y aquí nos están llamando la atención constantemente. A nosotros también, no solo en la historia de la iglesia de Gálatas, sino que muchas veces nosotros olvidamos leer la palabra de Dios y no sabemos cosas tan básicas y tan bonitas como estas, ¿no? Que gracias a que nosotros podemos ser salvos porque tenemos al Espíritu Santo, Él nos ha puesto en nosotros el fruto del Espíritu Santo y esto se va a ver reflejado en cada hijo de Dios, en cada creyente. Y bueno, como hemos estado viendo también días atrás, nosotros estamos en una constante lucha. Tenemos que alejarnos de las tentaciones. Estamos como, por así decirlo, en un campo de batalla, ¿no? Ayer leímos también sobre las tentaciones o las pasiones juveniles, algunos tipos de pecados que tenemos que alejarnos para no satisfacer a nuestra carne, sino más bien alimentar nuestro espíritu. Tenemos que leer la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente y llenarnos de más cosas de Dios. Y es como también en muchas ocasiones el pastor nos ha dicho, a los que hemos escuchado alguna de sus prédicas, ese principio de quita y pon, ¿no? Si tú decides dejar de hacer algo que sabes que está mal, tienes que agregar algo ahí para cubrir ese vacío. Y eso que tú agregas es la palabra de Dios. Eso que tenemos que hacer parte de nosotros y llenar nuestros vacíos y nuestro corazón es la palabra de Dios. Entonces, el primer versículo, el 22, y el 23 describe características del fruto, porque hay que tener en cuenta, hoy lo siento, un carro, ya,
hay que tener en cuenta que el fruto es uno solo y tiene características, en este caso 9. Y bueno, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Estas tres, como que para poder estudiarlas un poquito, podríamos dividirlas en 3 grupos. El primer grupo de estas características nos relacionan con Dios, que son el amor, el gozo y la paz. El segundo grupo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, nos relacionan con los demás, con nuestro prójimo. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser buenos y no solamente saber que somos buenos, sino hacer cosas con bondad. Y el último, que sería fe, mansedumbre y templanza, que nos relacionan más con nosotros mismos, ¿no? Entonces, como habíamos dicho antes, no solamente basta con evitar las cosas que están mal, o sea, alejarnos de las tentaciones, no alimentar la carne, sino que también tenemos que hacer cosas que sean buenas, porque Dios ha dicho en su palabra que Él ha preparado de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces tenemos que practicar estas buenas obras para que así también nosotros, como hijos de Dios, seamos de buen testimonio, ¿no? Porque muchas veces podemos decir: sí, soy cristiano, soy cristiana, pero nuestro testimonio no refleja eso. Y eso es por lo que tenemos que orar cada día, porque no es fácil ser paciente con todo el mundo, no es fácil ser bondadoso siempre o tener el amor, porque el amor que Dios nos da, que Dios nos enseña, porque Dios nos enseña cómo debemos amar, tampoco es fácil hacerlo, requiere de mucha humildad y de que realmente Dios trabaje en nuestro corazón y en nuestra vida. Lo que también enfatiza estos versículos, después del versículo 23 al último, dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Que la ley no puede producir el fruto. El Espíritu Santo, este es el fruto del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el que lo produce en nosotros. Eso también tenemos que saberlo, porque como hemos estado estudiando, ¿no? Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y ya no nos regimos bajo la ley. En esta época los judíos querían y creían mucho en la ley y eran muy legalistas y dejaban de lado todo lo que tenía que ver con la gracia y la misericordia de nuestro Dios, cuando Cristo ya vino al mundo a morir por nosotros. Bueno, otro punto también que podemos sacar de enseñanza de estos pasajes es que para que el fruto crezca tenemos que hacer 2 cosas, enfatizando lo que ya había mencionado antes, ¿no? Primero, claramente va a ser matar las malas hierbas, porque si tú quieres que un fruto crezca, ¿qué haces? Tienes que preparar el suelo, tienes que quitar lo malo y después nutrirlo, ¿no? Es exactamente con nosotros. Nosotros no solamente tenemos que dejar de hacer las cosas malas, sino que tenemos que priorizar y nutrirnos mucho de la palabra de Dios. Tenemos que alejarnos de lo malo, pero también tenemos que preparar un ambiente en el cual nos permita crecer y nos permita desarrollarnos como cristianos, ¿no? Tenemos que leer mucho la palabra de Dios, tenemos que orar mucho también, no solamente por los demás, sino también por nosotros mismos. Creo que debería ser lo primero en nuestra oración. Y también no solo pidiéndole cosas a Dios, ¿no? Sino agradeciéndole todo lo que ya ha hecho por nosotros. Que de por sí el regalo más grande que podemos tener es la salvación y la vida eterna. Entonces agradecerle eso y pedirle que
cada día podamos reflejar más su amor y reflejar que somos hijos de Dios, porque nosotros aquí en la tierra somos llamados cristianos, ¿no? Pequeños Cristos, y tenemos que dar testimonio de ese nombre. Tenemos que ser muy cuidadosos. Creo que yo me atrevería a decirles, chicos, que si realmente no nos estamos poniendo la importancia necesaria que significa ser hijos de Dios, realmente tomemos una decisión y estemos seguros, ¿no? Porque a Dios no le gusta la gente tibia. Y como dice la palabra, a los tibios los vomitará de su boca. Entonces hay que estar seguros, hay que realmente querer crecer espiritualmente, querer mejorar para poder ser de buen testimonio. Y como dicen los demás versículos, ¿no? Los que son de Cristo han crucificado de la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si decimos ser cristianos, tenemos que actuar como cristianos. Y actuar como cristianos significa poner en práctica lo que Dios ha puesto en nosotros, que es el fruto del Espíritu, con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que es el dominio propio. Finalmente dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros empecemos a aprender más de la palabra, porque tú tal vez puedas decir, pero todo lo que tú ya has dicho, yo ya lo sé. Pero siempre tenemos que ser humildes en nuestro corazón. Cada vez que nosotros escuchemos a alguien estudiar o escuchemos una prédica, realmente oremos en nuestra mente y pidámosle a Dios de corazón que no miremos a la persona, sino que realmente sea Dios a través de esa persona hablándonos y diciéndonos lo que Él quiere decir, ¿no? Y más adelante también corroborar lo que esa persona ha dicho con la palabra. Pero sí, no tenemos que envidiarnos, no tenemos que sacarnos pica de que no, yo soy mejor, tú no tienes tantos años de cristiano, yo hago más cosas en la iglesia. No se trata de eso, ¿no? Sino se trata de demostrar a los demás mediante la práctica del fruto de lo que Cristo nos ha dado a nosotros, que realmente somos creyentes, ¿no? Que realmente somos hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, hay que ser conscientes de eso, hay que estar agradecidos porque Dios nos ayuda y hay que poner de nuestra parte también. Bueno, ya para terminar, porque me pasé un poquito, les voy a hacer unas preguntas. Y dice, ¿para qué sirve el fruto? Para comer, pues. No para ponerlo en un florero como adorno. Hay personas que están hambrientas de amor, gozo, paz, etc. Cuando ellos vean todo esto en nosotros, van a ser guiados a buscar a Cristo. ¿Las demás personas ven en ti el fruto del Espíritu Santo? Hay que orar por eso, chicos. Hay que orar para que las demás personas vean en nosotros, tal vez no perfección, porque no vamos a llegar a ser perfectos, pero sí que vean en nosotros que intentamos mejorar, que si nos equivocamos, que pedimos perdón, que somos humildes, no solamente humildes con nuestra palabra, sino humildes con nuestras actitudes, humildes con nuestra mirada, y darle gracias a Dios por la bendición de poder leer su palabra y poder ser hijos suyos. Así que eso es todo por hoy. Espero que pasen un bonito día. Chao.